Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy en la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar, reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. Vamos a quedarnos con la fracción 29, que es una fracción que nos permite entender mucho más la realidad pedagógica de Jesús y mucho más el querer del Padre con ciertos acontecimientos propios establecidos que nos posibilitan entonces aumentar nuestra fe y no caer en errores como el error de los protestantes, de sus diferentes líneas, inclusive católicos, en fin, muchas cosas. Mire cómo dice el versículo 29: y mientras oraba, la figura de su rostro cambió y su vestido se puso de una claridad deslumbradora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedar ahí en esa fracción, sobre todo en especial donde dice la figura de su rostro. No sin antes entrar dentro de la acción de la patrística, de la riqueza del magisterio de la Santa Iglesia Católica, que nos permite entender y dinamizar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que acaece en el Evangelio de Lucas. Acordémonos que Lucas, al igual que Marcos, no son directos apóstoles, son discípulos evangelistas, que en el caso de Lucas es el gran investigador, indagador, que va siempre buscando la veracidad del contexto donde sucedió el actuar de Jesús, el por qué sucedió. Haga de cuenta como un periodista o una persona que estudia criminalística, o un abogado que está buscando las razones para defender a su cliente. En este caso, Lucas no está hablando de ningún abogado, sino sencillamente como esas profesiones que van en búsqueda de la veracidad de los hechos y que tratan de extraer la más certera y fidedigna versión con diferentes puntos de vista, logrando la objetividad o más bien logrando la realización que se gesta con respecto a la verdad de lo que ha acontecido con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este caso, ya con este preámbulo, que sabemos que Lucas escribe su evangelio totalmente en hebreo y lo pasan al griego, tenemos que, antes de iniciar propiamente dentro de la misma óptica de la patrística y del magisterio, aclarar que este evangelio, la transfiguración del Señor, tuvo distintas aristas, es decir, distintas copias, que la Iglesia Católica, para que usted le diga a sus hermanos protestantes, la Iglesia Católica tuvo la gravísima responsabilidad de ir sujetándose a la tradición que dice que emanaba desde de las primitivas comunidades apostólicas y de los distintos apóstoles, de los discípulos, es decir, de los discípulos del Señor Jesucristo, esos apóstoles que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que de cabeza de diferentes miembros de su iglesia fueron concadenando las acciones de Jesús para entonces presentarlas de manera fidedigna y que no se ejerciera ningún tipo de error bajo las distintas narrativas escritas que se tuvieron que analizar una por una. De forma que este evangelio de la transfiguración es amplísimo, ya que algunas corrientes como los gnósticos, inclusive los elcaicitas y otras corrientes heréticas, quisieron apropiarse como suyo, tanto así que quisieron verse ellos como los discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo. Nada más dimensione, ¿no le suena como parecido a los protestantes? No, es que a mí el Señor me habló y me dijo que yo estudiara esta iglesia. ¿No le parece como muy ese mismo sentir de aquella también primitiva comunidad cristiana que se veía enfrentada y abocada a esos problemas? Que decían, no, es que sí, es que a nosotros se nos reveló el Señor y mira el texto que tenemos, y sí, ¿no les parece como algo muy parecido? Bueno, acordemos que aparecen Elías, Moisés y Elías en cuanto al texto,
y que eso hace una referencia de incrustación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bueno, ya con esto es importante tener en cuenta la óptica de la patrística en cuanto a su posición, que dentro de la primera iglesia cristiana, es decir, primitiva iglesia cristiana, ya desde ojo patrístico hablaban de los famosos términos oscuros hijos y el famoso prosegesis, que son términos que se basan precisamente en lo que estamos meditando el día de hoy, en esa figura que de su rostro, de nuestro Señor Jesucristo, y que son un procedente, o proceden más bien, de ciertas acciones que no son tan claras y que no son tan precisas, que antes bien de figurar o de construir una imagen, por el contrario, desfiguran la imagen, la desfiguran. Por eso la iglesia de los primeros siglos habló de unas herejías de los famosos antitipois, que hablaban en contraposición a lo que tiene que ser exacto y correcto, que es el famoso prototipos, que es de aquí donde nace la necesidad de corroborar cada vez más el actuar de nuestro Señor Jesucristo, propuesto en los distintos evangelios, sacando de tajo, es decir, sacando prácticamente con rigurosidad y alejándolos aquellos textos que hablaban precisamente de una denotación o una delimitación con respecto a lo que acontece a la prefiguración de Cristo. De forma que de los primeros indicios y de los primeros acercamientos, tenemos que enfocarnos en lo que se conoce como el famoso prosegeisis o prosogeisis, como se quiera llamarlo. Es la misma fracción, la misma palabra, que es una relación directamente con Dios, vinculante, una relación que vincula directamente a Dios de lo invisible e inconcebible, que lo que busca es que esta relación se expresa como una relación de adoración por la figura que representa a Dios, por la figura que es de Dios, y que al mismo tiempo significa que es lo que se le debe tributar a Dios en cuanto a lo que de Dios es y lo que se le debe tributar a Dios, de forma que no es nada contrario a lo que Dios representa. Se le debe rendir un tributo en cuanto a que ese tributo lleve entonces a tributarle a Dios de parte del ser humano lo que se conoce como el famoso prosogeisis, que es en cuanto a la relación de la acción de la tría, en cuanto a la acción de la alabanza y adoración a Dios, que más adelante, siglo más adelante, la acción de la patrística pondría precisamente prosogeisis casa latriais, que es la acción precisamente de la adoración, pero que la famosa prosogeisis no es otra cosa de lo que ya vamos a empezar a ver, a vislumbrar dentro del texto de Lucas, que son 5, 6, casi 7, unas 7 palabras incluidas en esa palabrita sencilla, y que nos da un giro pertinaz para poder entonces entender cada vez más la dinámica de nuestro Señor Jesucristo, el proceder de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Lucas averiguó y lo que Lucas indagó con respecto a lo que acaeció de nuestro Señor Jesucristo en esta transfiguración, en esta fiesta de la transfiguración. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es adquirir la fuente del conocimiento en cuanto a la veracidad de los textos, como bien lo hemos tratado de ver, y en cuanto al fin último de los textos, de lo que nos enseñan los textos, que como hoy, lastimosamente, hoy en día se puede decir que están siendo mal interpretados, mal enseñados, y que lastimosamente lo que se dijo con antelación, bajo una sentencia dogmática, bajo unos dogmas de fe, hoy se están refutando. Lastimosamente hoy se están refutando esos dogmas de fe. Bueno, de por sí la transfiguración es un dogma de fe y que parte de la acción cristológica. Bueno, lastimosamente hay que decirlo, que se están refutando ciertos dogmas de fe para llegar a decir, inclusive algunas universidades católicas, teológicas, facultades de teología, inclusive también seminarios, que la transfiguración simplemente fue un suceso como una acción fotográfica donde no tiene nada que ver, en fin, un cúmulo de cosas que ni para qué, ni vale la pena repetirlas, porque ya vamos a ver la trascendencia que tiene lo que escribe Lucas, ya vamos a ver lo que escribe Lucas en su acción pertinaz y sobre todo sabia, que viene de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que Dios le regalaba a Lucas. Bueno,
Ya tenemos, inclusive podemos ir también mirando desde una óptica patrística la famosa Opera Omnium de Juan de Damasco, o Juan Damasceno, como se quiera llamarlo, que es un hombre muy culto también, hace parte de la patrística, y que, pues, padre de la iglesia griega, y que al mismo tiempo, pues, nace en Mansur. Bueno, no vamos a leer nada de la biografía de San Juan de Damasco, pero sí hay unos acercamientos ahí muy interesantes, en especial el compendio sobre la Virgen María, unas homilías dedicadas a ellas, y también, que también va a estar refutando precisamente esta acción del Anti-Boys y la famosa acción herética que va en contra precisamente de la acción del Proto-Boys y de lo que se conoce como el famoso Prosigesis. Bueno, ya con este preámbulo, entonces ahora sí entramos propiamente a la acción de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y nos quedamos con la palabra Tafnit. La palabra Tafnit. ¿Qué es Tafnit? Tafnit es tan difícil de comprender dentro del lenguaje de Lucas que voy a colocar como un ejemplo. Es cuando usted llega a una rotonda, usted va bajando por una vía de la rotonda, llega a la rotonda o no sé cómo se llama, como el obelisco, no sé, no, el obelisco no, como a la rueda de diferentes países, que llega usted por diferentes vías y llega a esa rotonda y usted hay muchos caminos, hay muchas variantes. Por cualquiera que usted coja, puede llegar a la verdad. Que hay una que es más certera, sí, lo cual no demerita a las otras que usted tenga la opción de irse, porque todas conducen a un mismo fin, a un mismo punto, pero usted verá por dónde escoge. El problema es que dentro de esta versatilidad de Lucas, Tafnit, podemos coger varias variantes, claro, varias variantes dentro de la Tafnit, pero el sentir es uno solo y hay que descubrirlo. Hay que descubrir entonces el camino, porque como dice Yeshua, bueno, listo, como dice Bar Yohanan, ahí lo que está diciendo en hebreo, el texto original, pues si cuando se busca o se halla el camino perfecto, es más fácil de explicarlo. Y por eso hoy, vuelvo y repito, por eso algunos son tan osados, algunos hermanos protestantes, inclusive algunos católicos, dicen, no, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice aquello. Y cuando uno se mira los textos originales, dice, pero venga, ¿dónde está la resultante de eso que está diciendo? Bueno, en fin, Tafnit es una acción de revelación, es como un reflejo. Tafnit es un reflejo, porque vuelvo y digo, son 6, 7, unos giros interesantes dentro de los postulados de Lucas, de esa sola palabrita, que vamos a tratar de enfocarnos en la vía que nos lleva a la veracidad. No que la otra nos lleva, sino que en esta más certera. Tafnit está hablando precisamente de ese reflejo que es una manifestación. Sí, es un reflejo, pero manifestación. Que al mismo tiempo parte de una acción que supera el entendimiento. Es una revelación o una manifestación que supera el entendimiento, de aquel entendimiento que aún permanece como una parte oscura o no tan clara, podemos llamar así más bien, oscura no tan clara, o oscura, bueno, como usted quiera llamarlo, porque es niet, el término hebreo, que dentro de la acción o de la fracción, entonces nos está dando a entender de que esa manifestación supera nuestro entendimiento, de que esa manifestación supera nuestro intelecto, supera nuestro conocimiento. Por eso se decía al principio el fuente del conocimiento, porque esa revelación supera nuestro entendimiento. Ahora, si supera nuestro entendimiento, quiere decir que no lo podemos llegar a conocer tal cual, sino hasta que no se cumplan unas condiciones que nosotros tengamos, para entonces ahí sí proceder a conocer la forma de ser de Jesús. En este caso estamos hablando de Jesús. Es como pasa en la cuestión científica. Usted no puede llegar a decir conozco tal cosa, porque sencillamente está en el inicio de la investigación, está tratando de buscar la clave que lo lleve perfectamente a poder discernir o a conocer ese suceso de investigación, como hacen los grandes científicos, el método investigativo, que es paso a paso, y usted va conociendo paso a paso hasta que lo llega a buen fin y descubre no, porque ya como dicen los científicos, ya son leyes que existían desde la antigüedad,
mediante todos los tiempos, sino que simplemente se extrae el conocimiento que se puede llegar a tener sobre ciertas cosas que algunos en otro momento no se tuvieron. Bueno, listo, en fin, no es tema para el día de hoy, simplemente vamos por las aristas, para no perder el hilo. Ahora, como Lucas nos está hablando de que entonces es una revelación, un reflejo en cuanto a que nuestro conocimiento humano es tan limitado, es tan supremamente corto, que los grandes científicos, realmente los grandes de gran envergadura, han corroborado que ellos dicen, mire, tuvo que haber alguien superior que hizo la ciencia y que la ciencia al ser superior la creó. De forma que la creó tan estable, tan precisa, que sencillamente es superior a lo que yo simplemente puedo llegar a entender. Un ejemplo, si usted le dice a un niño de prekinder que 2 más 2 es 4, cuando el niño no entiende, dice, oiga, sí, 2 más 2 es 4. Pero si usted le dice a un físico o un matemático de gran envergadura, 2 más 2 es 4, dice, pues claro, hasta le puedo demostrar que eso se puede negar. Claro, con tesis, pero la realidad es que 2 más 2 es 4. Eso pasa con el mundo de la ciencia. Si usted no quiere ver las cosas claras, alguien se la puede negar. Pero la verdad es una sola, no la pueden mentir. Bueno, ya con eso, y ya para ir finalizando la reflexión del día de hoy, entonces hay que tener claro que ese Tafnit, también como dicen los padres de la iglesia, en cuanto a su acercamiento, el famoso Prosige 6, nos está hablando entonces de la manifestación, de la revelación que se acaece o se da en Cristo y que ustedes y yo no podemos entender. No podemos entender porque no tenemos el conocimiento aún de quién es verdaderamente Dios. Lo tendremos el día que usted y yo muramos. Pero espero que ese día no sea tan tarde. Porque cuando ese día ocurra, cuando ese momento ocurra, el día del juicio, ya usted no tendrá voluntad para decidir o me quedo con lo bueno o me quedo con lo malo. Ya lo que usted hizo, eso lo hizo. Y se acabó la oportunidad. Ya se acabó su oportunidad. De forma que, para agregar una pildorita más antes de ir finalizando esta reflexión, una pildorita más la podemos agregar. Dentro del concepto también de la figuración de Cristo, podemos hablar también de las imágenes. Y ese cuento de los protestantes que repiten y repiten que Éxodo, que Levítico, que idólatras, que yo no sé qué, que una cuanta cosa, pues hoy, como bien lo dije al principio, se sumerge el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en cuanto a Moisés y Elías, y que parte precisamente de ese movimiento oscuro que hablan los protestantes de ellos, que simplemente es una representación. Y resulta que lo que Dios le invita en su palabra, en su acercamiento certero al ser humano, es que usted, las cosas que son de Dios es para que usted le rinde tributo a Dios. Tributo a Dios. Y por eso precisamente se habla de la Prosege 6 en cuanto a Prosege 6 Catalatrias, que es el tributo que se le debe rendir a Dios. El tributo. De forma que si usted adquiere una imagen, usted no es como dicen los evangélicos, los protestantes, los herejes. Inclusive algunos católicos lastimosamente se mofan de eso. No es para que usted le rinda adoración, no. Es porque usted de forma interior le está rindiendo tributo a Dios a través de esa imagen. Le rinde tributo a Dios a través de esa imagen. Esto es lo que quiere y eso es lo que enseña la patrística, lo que enseñan los padres de la iglesia, el magisterio. Usted a través de esa imagen le rinde tributo a Dios, porque lo que representa a Dios es para rendirle tributo a Dios. Valga hoy la aclaración en la festividad de la transfiguración del Señor, que la aclaración Tafnit es mucho más que simplemente la figura. Es un reflejo, una revelación que mi entendimiento no conoce. Mi entendimiento no conoce porque es limitado. Cuando ustedes y yo comprendamos que el entendimiento nuestro es limitado, entonces muchas cosas más podemos llegar a quedar, o más bien podemos llegar a sorprendernos de la realidad de Dios, que simplemente conocemos, es una pizca, como usted con una pizca de sal para echarle al huevo frito, es una pizca de conocimiento ante la inmensidad, lo infinito que es Dios en su inteligencia, en su sabiduría. Nosotros no somos nada. Ahí dicen, no, que este hombre es muy inteligente, muestra ver que es tan inteligente, en un tema es inteligente, pero no en la totalidad. Hoy en día que se habla del famoso IQ tan elevado, que inclusive una persona de Corea tiene el IQ más elevado, dijo que Jesús estaba por venir en esta generación. Bueno, no es tema el día de hoy.
pero simplemente me quedo con esas reflexiones de esas personas que dicen que ser muy inteligentes, por lo menos esta persona es sensata. Pero cuando el científico es ateo, ¿dónde me lo deja? De forma que, como dice un científico británico, que es venido de la India, decía, inclusive también decía Albert Einstein, también decía eso, decía, un poco de conocimiento nos aleja de Dios, y mucho conocimiento nos acerca a Dios, porque ya ve las cosas como son. Bueno, ya con esto vamos finalizando esta reflexión del día de hoy. No sin antes, no se le olvide que la transfiguración del Señor, como dice Lucas, su gran investigación, Tafnit, es aquello reflejo que yo no puedo comprender, que yo no puedo entender, porque mi conocimiento es limitado. Mi conocimiento es limitado. Que la Virgencita María hoy nos cubra con su manto maternal de amor, yo dentro de su inmaculado corazón, nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que no caigamos en sus errores, sobre todo nos libre de la soberbia, de creernos que somos poseedores del conocimiento, cuando en realidad no conocemos nada, cuando en realidad simplemente nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, es simplemente una pizca de sal, una pizca de nada, ante la magnificencia, ante la sabiduría, la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, y simplemente que nos libre de esa soberbia. La Virgencita María nos regala la humildad de reconocer que somos efímeros, somos pecadores, somos nada y que no conocemos nada, simplemente estamos como unos niños aprendiendo las cosas que verdaderamente importan, que son las cosas del cielo. Que San José nos cubra también con su manto paternal, nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos en esos errores, nos libre de la soberbia, el orgullo, y nos permita ser humildes, y que nuestro ángel de la guarda, ustedes y yo, le permitamos que nos siga inspirando las buenas mociones, acciones, para hacer la voluntad de Dios. Lo único que importa es hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos posibilita el ingreso al cielo. Y acuérdense esta frase hoy, el día de la transfiguración del Señor, una frase que decía el Papa Juan Pablo II, la repetía constantemente, por eso él se confesaba todos los días, decía: usted en el infierno podrá encontrar doctores, ingenieros, artistas, lo más célebre, lo más eximio de este mundo, lo más excelso de este mundo, pero jamás va a encontrar un humilde. Mientras que en el cielo usted puede encontrar lo más paupérrimo de este mundo, pero jamás va a encontrar un soberbio. Acuérdese esa frase de Juan Pablo II hoy, el día de la transfiguración. Si fue de su agrado esta meditación, reflexión del Evangelio del día de hoy, lo invito para que se suscriba a este su canal, alza el volumen de la Tuba Fede, y también lo comparta con sus seres queridos y amigos para que más gente pueda adquirir y tener esta reflexión diaria del Evangelio. Muchas gracias. Como también, si deseas no solamente orar por nuestro canal, alza el volumen de la Tuba Fede, si también deseas hacer un aporte económico que nazca de tu corazón, aquí tienes este número con las dos plataformas Nequi y David Plata aquí en Colombia, si deseas hacerlo efectivo. O por el contrario, si te encuentras en cualquier parte del mundo o también en Colombia, tienes la comodidad de donar. Si lo que deseas hacer, aquí está esta cuenta de ahorros de vivienda desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Dios, la Virgen María y San José te bendigan. Que pases un feliz día de la mano del Señor y de la Virgencita María. Que estés muy bien.